Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Hoy muy contento porque gracias a ustedes y a su apoyo, este proyecto ha alcanzado sus primeros 40,000 suscriptores. De tal manera, pasajeros, que esta noche haremos un viaje muy especial, ya que nos esperan más de 40 minutos de terror, atravesando por la desolada carretera, mismos que nos llevarán a través de encuentros con misteriosos animales desconocidos, por supuesto con aparecidos también, experiencias con almas que aparentemente son bondadosas, y entre otros relatos de la Ouija y duendes. Así que este será un trayecto bastante variado. Bien, pasajeros, no hay nada más que decir. Simplemente inclinen su asiento, abrochen su cinturón y disfruten de este viaje, ya que aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El ser. Saludos, conductor y pasajeros. Les escribo desde la ciudad de Aguascalientes, en el centro de México. Quiero decirles que soy una gran fan del género de terror y consumo regularmente este contenido. Creo que tiene que ver con que nunca había experimentado en carne propia un fenómeno de esta índole, hecho que cambió hasta hace algunas semanas, al inicio de este 2023. Yo trabajo en una fábrica y tengo el turno de noche. Es por esto que mi mamá me hace favor de cuidarme a mi pequeña hija, que actualmente cuenta con 8 años de edad, para que no se quede sola mientras yo realizo mis labores. Debido a esto, antes de prepararme para irme, llevo a mi hija hasta la casa de mi mamá y para tal efecto, lo hacemos en mi motocicleta, que es mi medio de transporte. Para llegar de donde vivo hasta la casa de mi mamá, tenemos que hacerlo a través de una vialidad que se llama Avenida Tecnológico, que nos lleva hasta la colonia Ojo Caliente 1, que es donde ella vive. En cierta noche hicimos nuestra rutina como de costumbre. Emprendimos el trayecto, mismo que de ida no representó ninguna eventualidad. Llegué hasta la casa de mi mamá, dejé a mi hija y entonces tomé el camino de regreso, por la misma Avenida Tecnológico. En este punto quiero aclarar que ni siquiera era tan noche. Eran cerca de las 10, pero aún así ya no había tanto tránsito en esta avenida. Yo iba en mi trayecto con toda normalidad, cuando de pronto al llegar a la universidad que lleva por nombre La Concordia, algo del otro lado de la acera llamó mi atención. En una calle muy poco iluminada, de nombre Urbanistas, justo a un costado de las instalaciones de la Canaco, es decir, la Cámara Nacional de Comercio, pude ver que al fondo se encontraba lo que en un principio pensé que era una persona. Bajé un poco la velocidad, porque había algo en aquella imagen que no era normal. Así que haciendo una inspección más a detalle y agudizando la vista, pude ver que aquel ser poseía una altura descomunal. Calculo más de 3 metros, ya que casi alcanzaba las precarias luminarias que lanzaban una tenue luz. Me quedé muy sorprendida ante el antinatural tamaño de esta persona, que parecía portar un abrigo que la cubría por completo. Seguí avanzando y de pronto este ente abrió lo que creí que era su vestimenta. Y ahí me pude dar cuenta. Esas en verdad eran alas. Alas también enormes, que sin temor a equivocarme, puedo decir eran del tamaño de una camioneta. Y entonces, posteriormente, ante mi atónita vista, emprendió el vuelo, dejando escuchar el batir de sus tremendas alas. Ante aquella imagen solo pude acelerar mi moto, lo más que pude. Y entonces me di cuenta que aquel ser pasó volando justo por encima de mí. Hasta este día no me puedo explicar con lo que me encontré. Sin embargo, al compartir mi experiencia me he dado cuenta, no he sido la única persona que en esta ciudad ha reportado avistamientos de este ente,
y lo describen exactamente igual que yo. De unos 3 metros de estatura y con un par de descomunales alas. Sea lo que sea, al parecer recurrentemente, sobrevuela los cielos de mi ciudad. Segunda escala. El edificio en la calle 19. Buenas noches, comunidad. Quiero contarles una anécdota que es tenebrosa, y esta es mi contribución de sucesos paranormales que alimentan la desolada carretera. La familia de mi madre vivió durante algunos años en un edificio de departamentos. Si bien este edificio no era antiguo, tampoco era muy nuevo, por lo menos en aquel tiempo. Les estoy hablando de que esto sucedió en los 80. Probablemente el edificio fue construido en los 60s. Era quizá un poco diferente a cualquier otro edificio. Era una planta baja en el cual era más un zaguán, donde solo había 2 departamentos, y las ventanas de 2 departamentos de los que su entrada era por la calle. Con un primer piso con un pasillo largo, donde se van viendo las puertas de los departamentos. No era tan grande. Eran 2 departamentos al subir la escalera, 2 departamentos a la mitad del pasillo y 2 al fondo. Uno de los del fondo era donde vivían mis familiares precisamente. Y por último, en la parte de arriba estaba la azotea, la cual era compartida por todos los inquilinos. Debajo de esos departamentos había 2 locales, de los cuales uno era rentado por mi abuelo. Bueno, dejo de divagar para contarles lo que mis tíos siempre nos relataban en las reuniones familiares, y la plática con relación a sucesos paranormales. Y era que cuando vivieron en ese edificio, en ocasiones, a altas horas de la noche, escuchaban proveniente del pasillo una música como religiosa, con cánticos. Pero aparte de la música, ellos veían por debajo de la puerta una luz tenue, como la luz producida por muchas velas en una habitación, una luz que no era igual a la que se percibía cuando la luz de los pasillos estaba encendida. Incluso contaban que cuando se escuchaba esa música y se veía la luz, los perros que tenían se alteraban mucho, ladrando hacia la puerta. Pero de esa forma en que lo hacen, más por miedo que por un estado de guardia. Los que tienen o han tenido perros sabrán bien a qué me refiero. Son ladridos distintos a los normales. Pero cuando agarraban valor y abrían la puerta, todo estaba en completa oscuridad. Ni rastro de algún sonido, ni de alguna presencia. También contaban que cuando estaban durmiendo, podían escuchar ruidos de pisadas en la azotea, o cómo se movían piedras, o las aventaban. Pues en la azotea había un poco de grava regada en el suelo, pero era imposible que hubiera alguien, ya que la puerta para salir a la azotea siempre era cerrada con candado, o que alguien de las casas aledañas se pasara a la azotea también era descartado, ya que era el único edificio alto. Las casas de al lado eran muy bajitas, como para poder acceder desde sus techos. En cierta ocasión, cuando empezaron de nuevo a escuchar ruidos, se armaron con lo que tuvieron a la mano: lámparas, tubos, cuchillos de cocina, para subir a la azotea y sorprender a cualquier persona que estuviera ahí arriba, si es que realmente había alguien. Al salir a la azotea, cerraron la puerta con cadenas para que nadie pudiera escapar por ahí, y empezaron a buscar por todo el lugar para ver si veían a alguien, pero nunca encontraron ni vieron algo. Cuando ellos se fueron de ese edificio, llegamos a vivir allí, mi madre, mi hermano y yo, al mismo departamento donde ellos vivieron. Pero nunca tuvimos esas mismas experiencias. Pero sí experimentamos otros sucesos. Varios años después, nos cambiamos a vivir a otro departamento del mismo edificio, uno de los que les conté, que se entraba por la calle. En ese departamento, la ventana de una de sus recámaras daba al patio de otro departamento. Cuenta mi madre que una noche se despertó y entre las cortinas,
como si estuviera en el patio del otro departamento, asomándose por la ventana. Vio a una persona, pero con el rostro entre cadavérico y descarnándose. Por lo que se asustó mucho y prefirió taparse con las sábanas y rezar. Después de un rato había desaparecido esta imagen. Pero quiero decirles que lamentablemente a mí me tocó vivir la experiencia más aterradora de todas. Aunque era muy pequeño, aún lo recuerdo con claridad. Solo que a veces, como en muchas historias que hemos escuchado, el recuerdo se confunde entre que fue un sueño o solo la imaginación. Por lo que ya no recuerdo si lo que vi fue producto de mi imaginación, un sueño, o realmente vi algo. Tenía como 4 años y, como les conté, mi abuelo rentaba unos locales que pertenecían al mismo edificio. Era una tienda de licores, por lo que el patio de ese local estaba repleto de envases vacíos de refresco, rejas apiladas de los mismos, y casi al final del patio estaba el baño, el cual siempre estaba oscuro. Ese día necesitaba lavarme las manos, por lo que salí al patio para dirigirme al baño, pero siempre me causaba miedo ir a ese baño, pues pensaba que algo se podía esconder en él. En esa ocasión había 2 metros antes de llegar al baño, una tina llena con agua, por lo que decidí lavarme las manos en ella. Así que me agaché, pero al final, niño, me quedé entretenido, jugando con el agua, simplemente chapoteando las manos en ella. De repente me sentí observado. Sentí una presencia, por lo que levanté la mirada y ahí, frente a mí, exactamente al otro lado de la tina, estaba un ser o presencia, no sé cómo describirlo, aunque lo vi menos de un segundo porque rápidamente salí corriendo. Este ser era alto, mínimo de 2 metros, ya que estaba a la altura de las rejas apiladas, las cuales llegaban a esta altura. Aún tengo grabado cómo mientras iba corriendo, miré hacia atrás, como un reflejo que tenemos para saber si ha pasado el peligro, o en estos casos para cerciorarnos de que realmente había algo ahí, y juro que vi claramente cómo este ser extendió sus brazos y dio un salto para pasar por encima de la tina e ir tras de mí, por lo que seguí corriendo. Al llegar con mi madre le dije que había visto algo en el patio, y como era de esperarse no me creyeron, y si salieron solo fue para enseñarme que no había nada. Como les dije al principio, a estas alturas ya no sé si realmente vi algo, o solo fue mi imaginación, pero algo dentro de mi ser, o mi subconsciente, está seguro de que sí. Y es que lo que vi no fue el fantasma de una persona, ni una sombra, o algo vago. Fue un ser extraño, alto, con una complexión delgada, pero no el delgado de un cuerpo humano, sino algo anormal, con unos ojos grandes. Pero aunque solo lo vi 2 veces de manera rápida, recuerdo que no eran de forma humana, sino como los de un animal. Sin embargo, algo de lo que más me impactó era su piel, que cuando lo vi de cerca, esta tenía un ligero brillo, como cuando el pelo de un perro es tan fino y negro que brilla por el reflejo del sol. Ya de grande, recordando este episodio, analicé que ese ser era muy similar a los extraterrestres que se les llaman grises, pero no a los chaparritos que todo mundo conoce y que se han hecho populares, sino a los que relatan quienes han sido abducidos y han llegado a ver, y que por lo que cuentan, parecen ser los jefes o líderes de estos grises, y que son casi exactamente iguales, solo que son altos y con la cabeza más normal, pero en lo demás iguales, delgados, de una forma no humana, y con una piel que brilla de manera metálica. Sí, sé que un extraterrestre estuviera en el patio de un negocio, suena descabellado, pero este ser es lo más semejante a lo que creo haber visto. Como mi familia siempre ha sido poco sociable, nunca supimos si los inquilinos de los demás departamentos también escuchaban o veían cosas. Así que es lo único que les puedo contar sobre este edificio. El edificio
en la calle 19. Tercera escala. El espectro que llegó en caballo. Hola, buenas noches, querido conductor y pasajeros. Me gustaría compartir mi relato con ustedes. Mi nombre es Megan. Sucedió en mis épocas de insomnio. Era cerca de las 3 de la madrugada, y se me hizo costumbre cubrirme el rostro y dormir de lado. Pasa que de un momento a otro, al estar en la casa en silencio, sé que va a sonar raro, pero escuché el trotar de un caballo en el techo. Cosa de que, a pesar de que ya de por sí es extraña, también es irregular, ya que donde vivo no hay caballos. En fin, este ruido me asustó demasiado. De repente el sonido pasó, pero después pude sentir a alguien o algo acariciando mi pie y un frío tremendo. Quiero aclarar algo muy importante. Mi casa tiene 3 cuartos, el de mis padres, el de mi hermana y mío, y nuestro patio, así que cuando alguien se levanta de la cama o camina, quienes estén despiertos pueden escuchar el ruido, por más ligero que sea. Y este hecho hizo que me sintiera más asustada, ya que en ningún momento escuché que alguien entrara a mi habitación. Con el temor que sentía no sabía qué hacer, y poco a poco empezaba a caer en la desesperación y a llorar. No sé por qué se me cruzó por la mente darme la vuelta para el otro lado, y eso ayudó a que se detuviera. Otro dato importante es que los pasos de caballo solo los escuché yo, y pues pregunté a la gente de mi casa, y la noche anterior no escucharon nada. No sé qué o quién me visitó esa noche, pero sin duda aquel espectro o ente llegó en caballo. Gracias por escuchar mi historia. Saludos a todos. Cuarta escala. La Ouija. Hola, buenas tardes, noches o días. Esto que les voy a relatar le sucedió a una prima llamada Mari. Ella vivía en la Ciudad de México, y lo que le pasó fue algo muy terrorífico. Mi prima tiene una hermana menor que en ese tiempo andaba en muy malas compañías, y esas personas con las que hacía ronda jugaban la Ouija. En una de esas veces llevaron este instrumento a la casa de mi prima Mari para que ella la jugara, pues decía que con ellos no quería funcionar y querían que Mari lo intentara. Mi prima al principio se negó, pero fue tanta la insistencia de ellos que por fin aceptó. Ellos querían preguntar acerca de un familiar que había fallecido en un accidente de auto, pero se pensaba que había sido provocado por la viuda del fallecido. Comenzaron a preguntar, no sin antes haber encendido velas y cerrar ventanas, para crear un ambiente más lúgubre. Mi prima entonces puso sus manos sobre el ya mencionado instrumento, y la primer pregunta fue si la muerte del familiar había sido provocada. Y la respuesta fue que sí. La segunda pregunta fue si fue su viuda la autora de dicha muerte, y la respuesta fue sí. Mi prima comenzó a sentir un ambiente muy pesado. Quiso quitar sus manos del instrumento, pero no podía. También comentó que algo comenzó a entrar en ella, empezando por los pies, e iba avanzando hacia sus pantorrillas. Ella estaba muy asustada y no sabía qué hacer. Entonces comenzó a rezar el Padre Nuestro, pero no paraba aquello que sentía. Ella, a punto del llanto, recordó la oración de la Magnífica, y cuando comenzó a rezarla, eso que estaba dentro de ella, casi cerca ya de sus rodillas, salió. Salió como si lo hubieran jalado con mucha fuerza, y también pudo despegar sus manos del instrumento. Mari se levantó asustada, y al mismo tiempo enojada con su hermana por no haberle dicho todo lo que convenía jugar con ese instrumento. Cabe mencionar que ella nunca antes había visto una Ouija, y mucho menos la había jugado. Este es mi relato. Espero que sea de su agrado. Saludos, conductor y pasajeros, desde Indaparapeo, Michoacán.
Quinta escala. El baño del patio. Lo que les voy a relatar es una historia corta de terror, pero que esto no los distraiga. Les puedo asegurar es muy escalofriante. Sucedió en los años 80, cuando junto con mi familia fuimos a visitar a otros familiares que vivían en la Ciudad de México. Ellos vivían en una especie de vecindad, donde las casas compartían el baño, mismo que estaba en el patio trasero. Dicho patio estaba un poco descuidado, ya que contaba entre otras cosas con bastante maleza seca. Al llegar fuimos muy bien recibidos por nuestros familiares. Sin embargo, pronto se nos hizo una advertencia. No salgan al baño de noche, ya que además de ser muy oscuro, había lo que llamaron presencias en ese patio. Yo que siempre me he identificado como una persona escéptica, el asunto me pareció algo irrisorio y lo atribuí a la simple intención de querer asustarnos. Así los días pasaron y nuestra visita se desarrollaba con total normalidad. Hasta que una noche tuve que salir al baño. Efectivamente, hice caso omiso de la advertencia de mis familiares. Así que me dirigí hasta el patio. Al llegar al baño, abrí la casi desvencijada puerta de madera y me senté, quedando frente al oscurísimo patio. Entonces, de pronto comencé a escuchar ruido en la maleza, como si alguien estuviera caminando. Los pasos llegaron hasta frente de mí, y entonces abrí la puerta, puesto que por fortuna ya había terminado lo que tenía que hacer. Para ese momento yo pensaba que era uno de mis primos quien me quería jugar una broma y me quería asustar. Así que cuando escuché las pisadas justo frente a mí, estiré mis brazos, moviéndolos en el aire, de un lado a otro, tratando de atrapar por sorpresa al bromista. Sin embargo, en un punto la sorprendida fui yo, ya que un par de manos frías, heladas, me tomaron repentinamente y juntaron mis manos, produciendo el efecto similar al de haber aplaudido. Ante tal susto y la extraña temperatura de lo que me tocó, me levanté y regresé corriendo hasta la casa, percibiendo la sensación de ser observada desde aquel oscuro patio. Al llegar desperté a mis familiares y al verme pálida, les tuve que revelar mi aterrador encuentro, a lo que me hice acreedora de un sonoro "te lo advertimos". Así que quisiera decirles, pasajeros, si alguna vez hacen una visita y les lanzan una advertencia, les recomiendo que mejor la sigan, ya que de lo contrario, como su servidora, podrían llevarse una desagradable y gélida sorpresa. Sexta escala. Los murmullos. Hola, buenas noches. Un gusto saludarles. Soy Alexa. Quisiera compartir con ustedes un relato que me contó mi madre hace ya algunos años. Ella es originaria de La Barca, Jalisco, un pueblito cerca de Michoacán. Yo desde siempre me he jactado de ser escéptica y no creer, pero me encantaban sus relatos. Me gustaba mucho que en ocasiones en que mi madre servía la cena, nos contaba algún relato, el cual yo disfrutaba muchísimo, mientras me servía una taza de café de olla, como nadie sabía hacerlo. Esa ocasión recuerdo que eran los días de Semana Santa, y yo le comenté que la noche anterior no había podido dormir bien. Eso a mí nunca me pasa, ya que yo siempre he tenido muy buen sueño, y nunca he padecido de insomnio. Pues bien, mi mamá me dijo, ¿y eso? ¿A ti nunca te pasa? No sé, le respondí. Y ella, mientras servía 2 tazas de café, dijo, nada más no se te ocurra asomarte por la ventana. Uno nunca sabe lo que pueda ver o lo que pueda acontecer durante las madrugadas, y más por estos días, dijo ella refiriéndose a los días santos. Te voy a contar lo que le pasó a una chica hace muchos años, allá en La Barca. Esto me lo contó tu abuela, me dijo mi mamá,
Sí, cuéntame, le dije casi impaciente. Mi mamá se sentó, tomó su taza de café y dijo: en aquel lugar y hace muchos años, existía una chica, hija de una costurera. La señora les confeccionaba los vestidos a las señoras más acomodadas de la barca, y su hija le ayudaba. Por ese motivo, con frecuencia, trabajaban hasta tarde. Pues una noche, en que ya era casi de madrugada, la señora se retiró a dormir y la chica se fue a su habitación, pero no podía conciliar el sueño. Entonces se sentó en la ventana. Ya pasaban las 3 de la madrugada. Era una casa antigua, con las puertas grandes de madera y las ventanas con barrotes. Ella estaba sentada observando la calle vacía, obscura, apenas alumbrada un poco por una lámpara del poste de la esquina, cuando de pronto algo rompió el silencio. Era un murmullo que poco a poco se fue escuchando con más claridad. Era como si varias personas se acercaran orando. Pero, pensaba, a esa hora era algo muy ilógico. Observó cómo dieron la vuelta por la esquina. Ella se quedó inmóvil, viendo. Iban haciendo una fila de 2 en 2, con túnicas cafés, y cada una con una vela encendida. Lo que le llamó la atención fue que eran todas mujeres, ya de edad avanzada. No se les entendía lo que oraban. Era eso, solo un murmullo. De pronto una de ellas se separó de la fila y se dirigió hacia la ventana, y sin dejar de orar, la miró a los ojos, provocándole un escalofrío indescriptible, porque así de cerca vio en los ojos de aquella anciana una mirada completamente vacía, y aquello que parecía una oración o un rezo era solo un murmullo. Esta anciana estiró su brazo dándole a la chica la vela que traía en la mano, a lo que ella, sin saber qué hacer, en un principio terminó por tomarla. Aquella anciana se unió de nuevo al pequeño grupo y a la procesión, y se alejaron. La chica apagó la vela. Lo primero que se le ocurrió fue envolverla con una sábana y guardarla en el ropero, y ya no pudo conciliar el sueño. Lo que restó de la noche lo pasó pensando en lo acontecido, y a la mañana siguiente, durante el desayuno, le comentó a su madre lo que había pasado. A lo que la señora extrañada le dijo: ¿cómo? Sí, prosiguió la chica. Vamos a mi recámara. Te muestro la vela. Así pues sacó la sábana con la que había envuelto aquella supuesta vela. Y al descubrirla, ante la sorpresa y terror de ambas, lo que vieron fue un hueso. Un hueso de un brazo, humano. Sin saber qué hacer, las dos coincidieron en ir a la iglesia a hablar con el sacerdote, para contarle lo acontecido. Después de escucharlas y ver con sus propios ojos y contestar que lo que decían era verdad, el sacerdote le dijo a la chica: hija, vas a tener que hacer uso de mucho valor, pero tienes que devolverle lo que te dio, porque si no lo haces, no te va a dejar tranquila. La chica dijo: ¿pero qué hago? El sacerdote le contestó: esperar. Te van a buscar. La chica así lo hizo. Estuvo la primera noche a la espera, y nada. Pero a la siguiente noche, justo dando las 3 de la madrugada, escuchó el murmullo acercándose, y vio cómo doblaron la esquina. Entonces aquella figura, acercándose a ella, estiró su mano, como pidiéndole lo que le había entregado. Ella entonces le dio aquello, y la figura se alejó, uniéndose de nuevo con las demás personas, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Mi mamá terminó de contarme y me dijo: nunca debemos mirar por las ventanas en madrugada, porque la noche puede atraer muchas cosas. Séptima escala. El duende y la bebé. Hola, ¿qué tal, conductor?
Les comparto mi experiencia. Saludos desde Lima, Perú. Me llamo Manuel, y esto ocurrió cuando yo tenía 10 años. Era un día en la mañana, y mi madre me dejó a cargo de mi hermanita de 2 años, ya que yo era el único que estaba en casa, y ella tenía que ir a hacer las compras del almuerzo. Había dejado a mi hermanita dormida en su cuna, y yo, desobediente, dejé sola a la bebé. Salí a la calle a jugar fútbol con mis amigos. Habrán pasado como 10 minutos, cuando mi tía vino a decirme: «Manuel, tu hermanita está llorando. Fíjate. Anda, ve a tu casa». En eso yo entré corriendo deprisa, con un dolor en el corazón. Fui directo a la cuna y, con sorpresa, vi que la bebé no estaba ahí. En eso escuché el llanto de ella. Que venía debajo de la cuna. Me agaché y logré verla. La agarré para sacarla de ahí, pero había una fuerza atrás de ella que también la sostenía, como impidiendo que yo me la llevara. Empezamos a forcejear a la par. Yo, con lágrimas y sufriendo, con toda mi fuerza logré ganarle, y sosteniendo a mi hermanita, miré lo que había del otro lado. Mi corazón casi se detuvo del susto. Estaba presenciando una silueta pequeña, negra, pero con ojos rojos, que me veían de forma iracunda. A este ser se le salían burbujas como cuando destapas la tetera del agua hirviendo. Así le brotaban sus ojos mientras hablaba en un lenguaje extraño que me erizaba la piel. Cuando dejó de hablar, este ser se desvaneció. Mi madre llegó al rato mirándome lo pálido que estaba, y me tuvo que llevar con una vecina que era curandera. Ella me pasó un huevo por mi rostro y luego puso un periódico abierto y lo derramó ahí, diciéndole a mi madre: «Mira». En ese momento, con sorpresa, pudimos ver el rostro de este ser formado ahí. Sin duda alguna era un duende maligno. A la fecha me da escalofríos pensar qué hubiera pasado si yo no hubiera llegado a tiempo. Tal vez este ser hubiera terminado por llevarse a mi hermanita a un lugar desconocido. Un fuerte abrazo para todos, conductor y pasajeros. Queridos pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, una breve pausa para invitarlos a que ustedes, si aún no lo hacen, también se suscriban y activen la campanita de notificaciones. De esta manera no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes y ustedes también podrán decir #Yo soy pasajero. Sus relatos los estamos recibiendo en la bandeja desolada, que espero que hagas uso de ella. Me puedes contactar en el correo electrónico midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Si deseas apoyar este proyecto, no olvides pulsar el botón de like y dejarnos un comentario. Recuerda que siempre nos puedes decir desde dónde nos escuchas, qué bebida consumes mientras transitas por la desolada carretera, o cuál de los relatos te pareció más escalofriante, o con cuál de ellos conectaste más. Ya por último, te recuerdo que tengo perfil personal de Instagram, en donde, si estás activo en esta red social, me daría mucho gusto que nos conozcamos, y es a través de ella donde también me puedes contactar. Me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX. Te espero. Y bien, pasajeros, queda una última y muy interesante escala, que espero la disfruten en su totalidad. Vamos a ella. Octava escala. Un misterioso aventón. Hola, buenas noches, conductor y pasajeros. Soy una pasajera regular de la desolada carretera. Les quiero contar una de muchas experiencias paranormales que he tenido. Yo soy santiaguina de nacimiento. Ahí nací, me crié y formé mi hogar. Con los años, ya mis hijas mayores, con su vida hecha, cumplí mi deber de criar, y a principios de este año me dije: me iré para el campo. Yo, una citadina, quería irme al campo a vivir. Siempre se los dije a mis hijas: ustedes crecerán y yo me iré de Santiago, a un pueblo, y ahí veré qué hago. Llegó el fin de año.
Avisé en mi trabajo y entregué mi renuncia. No podían creerlo. Yo trabajaba en el área psiquiátrica y también por eso tengo más vivencias que tal vez algún día les comparta. Mis hijas ya con nietos tampoco lo podían creer. Y yo solo viajé. Arrendé una casa. Volví y subí todas mis cosas a un camión y me fui a vivir mi historia. Bueno, tengo que ser honesta con ustedes. Allá no era fácil la búsqueda de trabajo, por lo que como buena guerrera me dije, me reinvento para mí. Si crié 6 hijos sola y jamás me faltó, ¿por qué me faltaría solo para mí? Me armé de valor y partí. Tengo que añadir que soy muy creyente de todo. Dios, ángeles, mi instinto, hadas, sirenas, etc. Así llegué y comencé a hacer mi vida. Un día me dio un dolor terrible en mi hombro por una mala fuerza. Sin embargo, a pesar de esto, como tenía que comer, partí a comprar una caja de huevos, que no deja de ser pesada y más con mi dolor. Ya casi terminando la compra a mi lado, una señora de la tercera edad pidió una bandeja de huevos, y yo esperando que terminaran de traerme la factura y terminar de amarrar mi caja. En ese momento en mi cabeza escuché una voz. Si andan en auto, pídeles que te lleven. Juro que fue como un susurro, y por mi experiencia les aseguro que siempre hago caso a mi instinto. Si salgo y está aún ahí, le pediré aventón. Y así fue. Su marido, supongo, estaba guardando los huevos en la cajuela del auto, y aproveché. Disculpe, se dirige hacia Coronel en el Cristo, que era donde yo vivía, a lo cual el caballero más anciano aún me responde que sí. Yo le dije que le daba el aporte de mi pasaje si me llevaba. Muy amable me respondió que sí, que no había problema. Me subí. Eran unos 20 minutos de trayecto. Me preguntó si no era del lugar, y yo respondí lo que había hecho cuando tomé decisiones y dónde vivía ahora. Pero lo que a nadie dije, y a ellos sí, es lo asustada que a veces me sentía. No sabía si me iría bien, si podría ir en mi empleo fijo. Solo me tiré a la aventura, siguiendo mi instinto, pero igual a veces dudaba. ¿Por qué les dije eso y por qué confié en ellos? Esto tan íntimo. No tengo idea. Pero ahí noté que ellos me hablaban, sonreían y se miraban. Pero yo que iba atrás hablaba y no me miraban. Y los empecé a mirar por el espejo retrovisor, donde hice contacto con el señor que manejaba, y este sonriendo me dijo: «Te irá muy bien, ya verás. Solo confía en ti, Angélica». Yo estaba por agradecerle y caí en la cuenta que en todo el trayecto jamás les dije mi nombre. ¿Por qué sabe mi nombre? Yo no los conozco. ¿Por qué usted sabe mi nombre? Y se dieron la vuelta a mirarme, y sus rostros con una dulzura infinita fuera de lo común. El conductor me dijo: «Hiciste bien. Sigue a tu instinto, que te susurra que te irá muy bien». Ya ahí yo estaba descolocada. El auto paró. Había llegado. Me bajé todavía preguntando cómo sabía cómo me llamaba, y partieron sin hacerme caso. Ahí razoné. Eran demasiado mayores. Él no usaba lentes, ni ella. Y el auto... Dios, el auto era muy antiguo, mucho. Quedé ahí parada con mi caja de huevos y solo lloré. Lloré porque me di cuenta, con certeza absoluta, que ese día me habían brindado un aventón un par de ángeles, solo para darme confianza de seguir guerreando con la vida. De más está decir que a los meses empezó la caravana de hijas, con sus respectivas familias a seguirme, y hoy viven todas cerca. Sacaron a sus hijos de Santiago, y hoy confirmo, esta fue la mejor decisión de mi vida. Así que, pasajeros, les quiero decir, siempre escuchen a su instinto. Gracias por escuchar mi historia. Saludos a todos.
Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.